para nosotros fue peor la represión que la guerra en sí. A mi hermano en la escalera de casa, un vecino le llamó desgraciado, se encontró con él y le llamó desgraciado, porque mi padre estaba en la cárcel. Y Diego le contestó, que además era jorobado, el tipo ese, y dijo, desgraciado usted que es jorobado. Claro, que se lo merecía, ¿eh? Sí, algunas cosas sí, claro, otras cosas no, y esto no es para vosotros. Me acuerdo yo algún libro así, pero sí. Y además nos compraba el Quijote adaptado a la infancia. Esto, de la primera serie de los episodios nacionales, Trafalgar, que es muy bonito, y además adaptado a la infancia. Y luego él, que dibujaba estupendamente, pues nos dibujaba a un señor que se llamaba Mauro Requejo, que era un personaje de los episodios, y nos ponía este mal pintado viejo, se llama Mauro Requejo. Luego decía, esta con cara de bruta, que la pintaba, es su hermana Restituta. Esta niña que aquí ves es su sobrinita Inés, y este con cara de pillo es su novio Gabrielillo. Y eso nos quedaba grabado, y estaba escribiendo a lo mejor, y ya digo que hacía caricaturas y todo muy bien, y estaba en el margen del escrito, de la cuartilla, ponía a lo mejor la caricatura de Benavente, que se conocía fenomenal, la de Valle Inclán, la suya propia, se la hacía también, o sea que muy bien. Doña Ernestina Otero, porque se portó con nosotros de fábula, igual que la familia Regojo, también se portaron muy bien. Pero cuando llegamos a la estación, aquí era de noche y estaba lloviendo, a mí me dio una sensación como de tristeza, pero me consoló pensar que mi padre lo íbamos a ver sin dos rejas, a través de una reja solo, que íbamos a estar 20 minutos de comunicación, y eso pues me consoló. Pero al llegar a la estación nos estaban esperando, estaba aquí mi tía Victoria, la viuda de Sultuyo, esa señora que está ahí, que tengo ahí en la... Y había venido no sé qué asunto aquí a Galicia, como el marido era Sultuyo, que tiene esa plaza ahí y todo, bueno. Y entonces fueron a esperarnos a la estación, ella y una hija de don Antonio Campo y doña Teresa. Y dijo Maruja, que era mis padres me han pedido que esta noche no vayan a su casa, que vengan a cenar y a dormir a la nuestra, porque nos van a ir al Carballo de noche, después de un viaje de 24 horas y tal. Y efectivamente cenamos con ellos, los conocían a mis padres de cuando venían a veranear a Redondela, que en el año 25, 24 y eso venían a veranear aquí. Y se portaron de maravilla, estuvimos allí cenando y durmiendo, y luego al día siguiente ya mi madre ya pensaba ir para el Carballo, pero doña Teresa dijo, como vais a ir a ver a Diego, que fuimos el día siguiente por la mañana, mejor venir a comer también aquí. Y luego ya nos fuimos al Carballo por la tarde. Y nada, el recibimiento pues fue muy bueno, ¿eh? Yo me acuerdo que me había venido con un pajarito en una jaula desde Madrid. Era un canario que yo tenía, que lo quería muchísimo. Y resulta que yo venía con mi jaulita, me acuerdo que era cuadrada y tal. Y a don Antonio Campo le gustó tanto aquel canario, era muy bonito. ¡Ay, qué bonito! Ese es precioso y tal. Que mi madre, que era la bondad personificada, me dijo, mira, hija, no delante de él, por supuesto, como Antonio, ya le llamaba Antonio, para nosotros era don Antonio, como Antonio se ha portado también con nosotros y Teresa, regálese el canario. Y yo con harto de los de mi corazón le regalé el canario. Así que eso lo recuerdo perfectamente. Luego al día siguiente fuimos a la isla a ver a mi padre, iba mi tía Victoria con nosotros también, y cuando llegamos allí a la orilla, a la punta, no a la orilla, pues mi padre desde la isla nos vio llegar y claro, se alegró muchísimo. Cogimos la barquita, estuvimos viendo, estaba allí un señor que era, no sé, algún cargo importante en la isla, que era de la familia Hacendón, además, la mujer, estaba casado con un hacendón. Y se portó muy bien con nosotros, nos dejó estar sin rejas ese día y todo. Y nada, pues mira, vinimos en el fondo contentos de haberlo visto a él, de habernos visto a nosotros también, y sobre todo eso, de poderle dar un abrazo sin necesidad de los barrotes. Aquí se le podía ver sin rejas, 20 minutos, allí eran 3 minutos. Luego después él veía el sol, la luz, el mar, la aldea con sus casitas rústicas y tal, y veía la playa y añoraba cuando venía a esa playa con su mujer y con sus hijas y tal.
y escribió muchas cosas de la isla y luego encontró muy buenos compañeros. Había un médico que se llamaba Sanguino, que se hizo muy amigo de él, otro. La gente se portó muy bien con él, ¿eh? Mi madre ya la conocía también, ¿eh? Y mi padre también la conocía, incluso había comentado cuando la vio en los años veintitantos, me gustaría pasar un verano en esta isla. Y luego decía que quién le iba a decir a él que iba a venir, pero como preso, claro. No, y en general, este era don Camilo, el director, y era una bellísima persona. Luego lo sustituyeron por otro, que ese ya era más aprovechado, ya no era lo mismo que con don Camilo. Pero sí, encontró gente buena y gente mala. En todos los sitios, y directores buenos y directores malos en todas las cárceles. Pues no, porque aquí en San Simón, como casi todos los presos eran o de Extremadura o de Andalucía, pues no venía la familia, no estaba la familia, entonces había 2 o 3 presos comunicando, y además nada más que con una reja, le podías tocar, te podía dar un beso y todo, o sea, completamente distinto a Madrid. Lo de Madrid era dantesco, vamos. Pues mi padre llegó a la isla, al embarcadero pequeñito de la isla, la víspera de fin de año. Y esa misma noche, doña Ernestina le mandó ya un colchón y al día siguiente un desayuno por un oficial que entonces había un destacamento de militares allí al lado. Y luego, al otro día por la mañana, don José Regojo y doña Rita fueron a verlo. También lo vieron sin rejas, pasaron incluso un poquito por la isla con el director y con mi padre. O sea que bien, en la isla sí se portaron bien. Vino un gerifalte de esos de la política y vio la isla y dijo que era demasiado buena para presos políticos, y entonces los empezaron a repartir por diferentes cárceles, a Santiago, a Pontevedra, y a mi padre le tocó a Vigo, y fue a Vigo, que además quedaba más cerquita de Redondela, claro, y en Vigo pues las comunicaciones no eran tan largas como aquí. Además aquí tenía la ventaja de que le dejaban salir por toda la isla, pasear, ver el paisaje, escuchar el ruido del mar. Y en la isla, en Vigo, era un patio estrecho, largo creo, que no había más cielo que un poquito de cielo a través del eso. Y luego chorreando agua, los muros, que fue completamente distinto. Además, en Vigo estaban mezclados. Bueno, mezclados no, estaban presos también los presos políticos y los presos comunes, que decía mi padre que eran unos indeseables, que luego había matado a uno, había matado a otro no, bueno. Así que desde Vigo ya le dieron la libertad condicional, que tenía que ir al cuartel de la Guardia Civil todos los meses a presentarse, y si quería ir a Madrid tenía que pedir permiso y luego al venir firmar, al marcharse y al volver otra vez. Luego ya a partir del año 58 ya no tenía que volver a presentarse. Así que mi padre no podía trabajar porque le habían prohibido entrar a la prensa española que ignorasen su nombre, que lo olvidasen. Y un escritor, un periodista de Faro de Vigo, se llamaba Manuel de la Fuente, un día le hizo un reportaje y lo llevó a Dígame, un periódico de estos de Madrid, y le dijo al director: siento mucho no poderlo aceptar, porque yo soy un admirador de Diego San José, pero tenemos tajante orden de que su nombre se silencie en toda la prensa española. Así que... Pero escribía artículos aquí para claro. Con seudónimo, con Román de la Torre, que era su segundo nombre y su segundo apellido. O en Santiago, en la noche, con el de Gerardo Roquer, que sabes que era el primer personaje, el personaje principal de La Casa de la Troya. Bueno, pues firmó con Gerardo Roquer. Y luego después ya, por mediación de Alberto Insúa, que fue director del Faro de Vigo y lo conocía él de antes, empezó ya a poder firmar con su nombre.
en una cosa que se llamaba, una serie de artículos que decía Gallegos Ilustres en Madrid. Hablaba de la Pardo Bazán, de Valle Inclán, de Montero Ríos, en fin, un largo etcétera. Y eso ya era con su nombre. Y luego después, ya de distintos temas. Luego al mes por lo menos debe publicar 3 artículos o así en el Faro, o quizá más.